A continuación, programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que requieren de la supervisión de padres o representantes. Bueno, mis amigos, ahora sí ya estamos al aire, pues, con nuestro espacio con Arturo por el canal 21. Disculpen ustedes, breves interrupciones que siempre ocurren por alguna razón u otra, pero bueno, ahí vamos. Bueno, ya les comentaba quienes están aquí en el estudio, preparados para llevarles cualquier información, cualquier noticia, cualquier interrupción, también se lo haremos saber, pues. Bien. Pero vamos entonces, hoy tengo invitado al doctor Julio César Hernández, vamos a hacer una serie de acotaciones, de informaciones, comentarios, de economía, de política y bueno, alguna otra noticia que se vaya presentando en el transcurso del programa. Son 60 minutos de programa con Arturo que se transmite todos los días de lunes a viernes, ¿sí? Bueno, pero voy a revisar entonces la última noticia, me voy con últimas noticias. Aquí tenemos que Maduro insta a gobernadores a cambiar el escritorio por el territorio. Leo la información, el llamado le extendió a los diputados electos para que den atención directa al pueblo. Los instó a permanecer en las calles, en los territorios, junto al pueblo, para así consolidar y ampliar las bases sociales y políticas de respaldo a la revolución. Eso lo dijo ayer casualmente el presidente Maduro, pues. En plena producción están los campos petroleros del país. Eso lo dice la vicepresidenta de la República. Delcy Rodríguez dijo que las refinerías Petro Boscán, Petropiar, Petro Independencia, Petro Regional del Lago, Petro Sucre, Petro Chigüire, Petro Junín y Cardón, cuatro están muy activas. Yo voy a esperar que venga el doctor Julio César, vamos a entablar aquí una conversa sobre esto, porque si hay una sanción a la producción de petróleo en Venezuela por parte de los Estados Unidos, a esa licencia que fue retirada, ya prácticamente fue retirada, que tuvo vigencia hasta el 27, a ver por qué entonces Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República y también con amplio, diríamos, espacio dentro de PDVSA, para que esté anunciando que estamos en plena producción los campos petroleros del país. Porque que yo sepa, que yo haya leído en los medios desde el 27 para acá, solo, y eso tampoco lo ha ratificado los Estados Unidos, iba a quedar solo, quizás de 500,000 barriles, dejarían 30,000 para solo mantenimiento de los pozos petroleros, mantenimiento para evitar que se dañen las tuberías. En este caso sería no solo de la empresa Chevron, sino también de las petroleras que tienen aquí espacio para sacar petróleo, pues. Bueno, pero vamos a ver. La Organización de las Naciones Unidas insiste, dice, no, lo que ocurre en Gaza es un genocidio, crimen de lesa humanidad. Qué lamentable. Qué cantidad de muertos hay en esos ataques allá, de parte y parte, ¿no? Bueno, tenemos que optimizan el servicio de agua y las vías en Mariche. Miel a granel producen en el estado Anzoátegui, que dice que están sacando no sé cuántas toneladas de miel. Bueno, pero que bajen el precio entonces de la miel, que realmente el miel es uno de los productos más alimenticios que puede tener quizás el ser humano, ¿no? Que no solamente sirve como alimento, sino también como medicina, ¿no? La miel de abeja, ¿no? El trabuco chavista en los estados. Durante el encuentro del alto mando público
y político y militar de la revolución con dirigentes y candidatos electos a los consejos, o a lo mejor dicho a los comicios. Dice que tenían un trabuco de primera línea, los chavistas, ¿no? Bien. Vuelta a la patria, tenemos otros 300 migrantes más retornan desde México. Planeaba secuestrar a un mayor de la Fuerza Aérea y capturan a infiltrado de la DEA en la Policía Nacional Bolivariana. Este es otro que está cayendo, como se dice de repente, para ser negociado, porque aquí es cuestión de canje. Si vienes de afuera y estás en el país, bueno, pues mi hermano, lo cambiamos para algo, nos dan algo. Abuelitos festejaron su día con bailes y tertulias, celebramos el encuentro, actividades culturales, recreativas en todo el país. Los abuelos que están o estamos, mejor dicho, en la carraplana, porque lo que entra no alcanza realmente para comprar medicina. Vamos a revisar algunos otros titulares que trae aquí el diario. Bueno, en este caso no era solamente última noticia que teníamos acá. Bueno, pero por aquí tengo algunas otras informaciones. Tenemos que acusaciones del gobierno Provea. Son 36 años que tiene Provea en el país. Médicos Unidos, dirigentes políticos están siendo víctimas ahorita prácticamente de sanciones, de amenazas. Incluso, pues bueno, ya lo que Provea parece que están, a las ONG las quieren eliminar también aquí en Venezuela, las ONG. Bueno, Tribunal de Comercio de los Estados Unidos rechazó prácticamente la aplicación de aranceles por parte del presidente de los Estados Unidos. Aquí le está saliendo al presidente Trump cantidad de obstáculos, ¿no? Para aplicar prácticamente ni por decreto. Bueno, y así está pasando también con los migrantes, pues. Bueno, tenemos que entonces que es en plena producción de los campos petroleros, que es lo que decía Delcy Rodríguez. En plena producción los campos petroleros después de esa licencia, de haber expirado la licencia el 27 de mayo. O sea, ¿qué quiere decir Delcy Rodríguez con eso? Que hay producción de petróleo entonces que no le está parando al gobierno de los Estados Unidos, sino simplemente que bueno, que quieren pasar por encima de lo que sea, pues. Digo yo, no sé si será eso lo que quiere decir Delcy Rodríguez, ¿no? Porque que se sepa, esa licencia expiró el 27 de junio. Que sí se va a dejar de repente para que los balancines, que se llaman balancines, que son aquellos que también los llaman cabria, para la extracción de petróleo en los pozos petroleros, los dejan funcionando para que no se peguen, no se tapen las tuberías. Pero entonces no es para decir que hay una producción como antes, como la que tenía Chevron antes, una producción para sacar 500,000 barriles diarios. No, señor. Bueno, pero es bueno que aclararan esa situación, porque lo otro sería querer hacer ver al país de que aquí no ha pasado nada, que prácticamente esa licencia que había sido suspendida, que ellos pasaron por encima de todo. Pero eso es bueno aclararlo para que la mayoría del pueblo se entere realmente qué pasó con esa licencia que fue prácticamente. Bueno, mis amigos, breves instantes nos vamos a comerciales, ya regresamos entonces para continuar con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Julio César Hernández, que como ustedes saben, todos los viernes es un invitado permanente en este programa. Los viernes en Canal 21 revolucionan. Él es el talentoso y carismático Gabriel Galvis. Creando nuevos segmentos para ampliar nuestro contenido, siempre pensando en lo que es mejor para ti. Son los rostros que conoces, tus amigos de siempre, y están en Lifetime a partir del mes de junio por Canal 21. La verdad que se siente. Pues nosotros somos Lifetime. Muy buenas, soy yo, D'Alessandro Mora, actor y practicante de artes marciales. ¡Buah! No se pierdan este 14 de junio a las 8 de la noche
en el Canal 21, el nuevo programa de humor grabado en San Cristóbal. ¿Qué onda, Fer? Sígueme en mi red social, @DaleMoraRodri, y también sigue las otras cuentas donde se va a transmitir el programa. En serio, no se lo pierdas. ¡Buah! ¿Qué onda, Fer? ¡Buah! 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 Servitorno Forero, de Luis Forero Boada. Fabricamos todo tipo de piezas mecánicas y servicios industriales. Torno y fresadora automatizada, prensa hidráulica, soldaduras especiales, cortadora de láminas de grueso calibre. Tecnología de punta en el centro automatizado con el ingeniero Abner Chacón y demás personal con amplia experiencia. Servitorno Forero, carrera 8, número 6-176 La Concordia, Estado Táchira. Teléfonos 0424-756-1582 y oficina principal 0424-775-9913. Autopartes Eléctricos Chuma, compra, venta, importación y distribución de repuestos eléctricos de 12 y 24 voltios, repuestos automotrices en general. Franklin Nomael Chávez Cortés le atiende en carrera 10, número 258, barrio El Carmen, vía La Gran Parada. Si su problema es un repuesto para Ford, Chevrolet, Toyota, Mitsubishi, Daewoo, Hyundai, Encaba, igualmente Iveco, Isuzu, Volvo o MAP, teléfonos 0276-347-4527 y 0424-710-1934. Autopartes Eléctricas lo tiene. Chuma es Chuma. Fundición técnica agroindustrial. Fundido el metal. Este proceso permite la fabricación de emblemas para toda clase de vehículos, grandes o pequeños, copas para rines, carcasas, quemadores de cocinas, anafres y parrillas, y un sinfín de artefactos para el hogar, símbolos patrios y religiosos, palancanas en aluminio o cobre para uso industrial. Compramos material ferroso, aluminio, cobre y antimonio. Lleve la pieza dañada y se la entregamos como nueva. Gilberto Rey, artesano con 40 años de experiencia en fundición, les espera en carretera vieja El Corozo, Sabaneta, número 0067. Teléfonos 0424-780-5663 y 0426-974-7390. Distribuidora MB, especialistas en tren delantero. Distribuimos todo en repuestos para Ford, Toyota, Chevrolet y Jeep. Distribuidora MB, tu mejor inversión en compras al mayor y de tal. Los mejores precios y las mejores marcas. Envíos a nivel nacional. Contáctanos al 0424-726-0672. Estamos ubicados en la calle 5, carrera 6 bis y 7, local 6-143, La Concordia. Somos Distribuidora MB. Ferretería Delgado. Somos una empresa familiar con 69 años de servicio. Tenemos todo lo relacionado con ferretería. Plomería, grifería, herrería, filtros y lubricantes para tu vehículo. Estamos ubicados en la carrera 4 entre calles 7 y 8 frente a la plazuela de Táriba. Ven y visítanos, Ferretería Delgado. Bueno, estamos en el aire. Bueno, estamos hablando aquí internamente con el doctor Julio César Hernández, ya lo tenemos acá. Bueno, bienvenido, doctor. ¿Cómo está ese ánimo? Bien, gracias. Lo veo así como con aires de libertad. ¿Qué es eso? Siempre. ¿Será siempre? Mientras uno pueda tener el pensamiento suelto, mientras uno pueda pensar como uno cree que es el mundo, uno es libre.
Con el pensamiento se vuela, ¿no? Con el pensamiento se vuela a cualquier época. A cualquier época. Es una máquina del tiempo infinita, ¿no? Usted puede ir a Grecia, a Roma, usted puede ir a las revoluciones francesas. Qué prodigio tan grande, ¿verdad?, que es esta torre de control, ¿no? En la medida en que uno la sabe aprovechar, en esa medida, pues, se logran esos cometidos, ¿no? Fíjense, cuando uno lee, por ejemplo, la historia de Venezuela, leer, por ejemplo, el Congreso de Angostura, leer, por ejemplo, el Congreso Constituyente de Cúcuta, leer, por ejemplo, los sucesos del 19 de abril de 1810 y del 5 de julio de 1811, y usted se imagina esa gente vestida a la usanza de esa época, los discursos, ver gente joven, porque eran muchachos, eran personas de 24, 25 años, los que ejecutaban, los que entonaban discursos de una alta profundidad política, influenciados por el pensamiento de Rousseau, de Voltaire, de Diderot, de los grandes filósofos de la Ilustración, Plutarco, entre otros. No solo fue de la Ilustración, pero también hay muchas Diderot, cosas. sí, Claro. Entonces la mente hay que Sí, señor, ponerla a volar para bien. Hay que bien. ayudarla para desarrollarla. Sí. Claro. Eso se llama... Bueno, pero yo voy a tratar, porque tenía muy pocos titulares, no porque no los había, sí, pero lamentablemente no los pude sacar. Voy a irme por aquí para leer algunos titulares de la prensa de hoy, de este viernes 30 de mayo del 2025. Bueno, 315 migrantes repatriados desde México, 146 niños y 169 adultos. En otra información, hallaron una embarcación con 14 cadáveres en aguas venezolanas. ¿Qué fue? Un asalto, piratas, masacre, porque 14 venezolanos. Qué lamentable, ¿no? Bueno, Cabecal, la producción nacional de calzado solo cubre el 15% de la demanda en Venezuela. Existe el peligro de que Venezuela vuelva a entrar en hiperinflación, lo dice Francisco Rodríguez. Provea desmintió las acusaciones de terrorismo del régimen de Maduro y advirtió que sus miembros están en riesgo. Foro Penal rechazó declaraciones de Diosdado que los vincula a planes terroristas. Médicos Unidos rechaza acusaciones de denuncias fallas en el sistema de salud, no es delito. Y Tamara Sujo denunció requisa a granel en todas las cárceles del país. Bien, hay muchas informaciones que iremos más o menos desmenuzando poco a poco, ¿no? Bien, pero yo no quiero dejar pasar el advertido porque han transcurrido prácticamente 8 días de las elecciones del 25 de mayo, prácticamente una semana ya. Bien, esas elecciones, pues, como usted viene todos los viernes, no es en toda la semana, entonces no habíamos podido consultarle a usted más o menos cómo vio los resultados de estas elecciones, cómo logra concebirlas, porque para María Corina Machado, que siempre ha venido diciendo esta semana, bueno, aquí lo que reinó fue el silencio, que aquí realmente se aplicó aquello que venía diciendo que era convocar prácticamente a una abstención, a quedarse en casa. Pero para el gobierno metieron prácticamente casi todas las gobernaciones, bueno, todas, pues, todas, incluyendo la de Sucre, que se dice que también es chavista, pues. Y no se diga, vamos a la Cámara, a la Asamblea Nacional, pues. Ahora bien, ¿esto realmente es un triunfo para el gobierno o un triunfo para la oposición? De la llamada oposición, ¿qué dice usted? Arturo, yo creo que queda claro que hay una profunda crisis política e institucional en Venezuela. Aquí nadie ganó. Aquí sencillamente se visibilizó un profundo desgano ciudadano, una desmotivación ciudadana por participar de un evento electoral que, si bien se llevó a cabo
no satisfizo las expectativas que esperaba la gente, la mayoría de los ciudadanos. En el evento del 25 de mayo participaron 3 actores: el gobierno, la oposición que votaba y la oposición que se abstenía. El gobierno, obviamente, siempre interesado en realizar elecciones, no importa la calidad de las mismas. Son elecciones que son poco competitivas, son elecciones que son poco transparentes, pero el gobierno la lleva adelante. Allí se vulnera el principio de que es el poder público, en este caso el CNE, el gobierno, los que deben promover la participación ciudadana, y ellos no lo hicieron. Ellos no promueven la participación ciudadana. ¿Por qué hay una razón sencilla, doctor? Bueno, usted lo sabe mejor que nadie, yo sé que ustedes también de repente están claros en eso. Aquí no hay división de poderes, prácticamente el mismo Consejo Nacional Electoral prácticamente lo maneja el gobierno. Así es. La segunda, los segundos actores, la oposición que votó, fue una oposición poco contundente, fue una oposición que no reunía las condiciones políticas y electorales para enfrentar al gobierno. Yo digo que esa parte, doctor Julio César, a mí me pareció, me dio más bien como lástima ver de repente a una gente como unos zombies por ahí, buscando a ver que la gente no le salió. Esa es la política basada simplemente en el voluntarismo, pero que no analiza la complejidad del asunto. Ellos no tomaron en consideración, y no lo hicieron, el precedente que venía en la última elección del 28 de julio. Entonces, ellos prácticamente no contaron con respaldo popular alguno, no contaron con ese respaldo. Y el tercer sector, el tercer sector, el de la abstención, que no se lleva a cabo, eso debe quedar muy claro, para deponer a un gobierno, no. Ese no es el sentido de la abstención. La abstención es un derecho, al igual que lo es el voto. Pero ese derecho de abstención lo que hizo fue deslegitimar, fue decirle al Consejo Nacional Electoral: no confiamos en usted, no creemos en usted, usted tiene una deuda con el pueblo venezolano. Entonces, haciendo una conclusión a esta idea, podemos decir que el gobierno apresuradamente hizo unas elecciones que no cumplieron con los principios y garantías electorales. Hubo una oposición, entre comillas, que participó, pero le dieron, como se dice normalmente, una pela, y hubo... a cambio de unas migajas, ¿no? Y hubo el sector mayoritario, que es el sector de la oposición, en donde queda reflejada la grave crisis política e institucional que vive Venezuela y la poca confianza que se tiene en la institucionalidad democrática. Esa es la verdad. Los gobernadores que resultaron electos, 23 gobernadores, eso no influye para nada en el esquema gubernativo que se ha venido aplicando. En Venezuela hay un solo gobierno. Desde Miraflores se bajan todas las directrices, todas las orientaciones a las gobernaciones. Las 4 de la oposición y las 20 del gobierno. Y otra reflexión, Arturo: en las actuales circunstancias, las gobernaciones que han debido ser promotor de la descentralización, promotor de cambios importantes en las colectividades, promotor del desarrollo económico del Estado, pues no jugaron ningún papel determinante en estos 4 años.
para nada, porque en Venezuela existe una economía centralista, planificada, una economía totalmente intervenida, una injerencia absoluta del poder central en los poderes regionales, y por lo tanto podemos decir que la situación está estancada. Cuando usted vea todo ese mapa pintado de rojo, eso ya estaba. De hecho, eso ya estaba. Aquí ningún gobernador tiene, llámese Rosales, Morel Rodríguez, Galíndez o Garrido, no tiene ni tuvo un poder de decisión para contribuir a restaurar la democracia o para llevar adelante de manera autónoma una gestión en sus respectivos estados. Esa es la verdad. Pero lo que a uno le llama la atención, conociendo a algunos líderes, otrora tiempo, por ejemplo el caso de Capriles, el caso también de Requesén, y así sucesivamente, por lo menos también otros viejos de la política, que cómo se prestan para una jugada de esa naturaleza si están seguros que aún teniendo poder y ganando gobernaciones no podían hacer nada. Esas personas, con el respeto que se merecen, quedaron eclipsadas. Quedaron en un eclipse de sombra quinquenal. Porque, ¿qué van a hacer 29 diputados, Arturo, frente a 256, 257 del gobierno? Eso es simplemente un premio de consolación para que tuvieran cierta figuración, pero poder no tienen, influencia social no tienen. Es decir, más bien yo creo que políticamente les hicieron un daño, porque quedaron muy mal frente a la opinión pública, que le censuró esa participación sin ningún tipo de condición al gobierno, sino una participación totalmente incondicional que no modifica para nada el actual cuadro político del país. Bueno, fíjense que desde el exterior incluso están criticando a Capriles por su posición, y han dicho bandido, le han dicho de todo, pues. Es que yo entiendo que los políticos, o algunos, necesitan de la tribuna pública y necesitan de cierta investidura para llamar la atención. Hay políticos que no saben vivir sin un cargo político, sí, pues, sí, sí. Aunque sean profesionales, aunque sean docentes, no saben vivir sin un cargo político. Sin embargo, esa participación fue totalmente negativa desde todo punto de vista. Si usted ve los números, allí no hay representación alguna. La sociedad venezolana no está representada en ninguno de esos 270 y tantos diputados. Primero porque no votaron los 5.200.000 y tantos que ellos dijeron. Eso no ocurrió. Sí, que no ocurrió. Fue un hecho público, notorio y comunicacional. Y prácticamente a medida que pasaban las horas del pasado 25 de mayo, las imágenes llegaban en tiempo oportuno, ¿no? En tiempo pertinente, y allí no se veía para nada la presencia de público. Y como el CNE no tiene control, es más, yo me preguntaba si el quinto miembro del CNE fue designado, porque yo recuerdo no. Entonces el CNE trabajó con 4 rectores, y los 4 alineados con una tendencia política, cosa que es totalmente inconstitucional, porque la Constitución habla de que son las universidades y la sociedad civil, entre otras, quienes deben nombrar a los rectores del CNE. De tal manera que fue un proceso discreto, fue un proceso intrascendente, que para nada modifica, que para nada soluciona la actual situación política del país. Conocedor de la política a plenitud, doctor Julio César, pero la pregunta que tendría que hacerse, ¿qué está pasando o qué va a pasar en el país? El gobierno dice que es un triunfo total y que bueno, que tienen amarrado a medio mundo. El gobierno sabe perfectamente a lo interno que no tiene respaldo popular, que no tiene apoyo decisivo, que no tiene credibilidad y que no tiene confianza de la población.
¿Qué va a pasar? Eso va a traer como consecuencia un clima de inestabilidad social, política y económica. Ya lo estamos viendo en lo económico. Ya se habla de una hiperinflación. Nuevamente los precios se van para arriba, el uso de divisas no frena de manera determinante el incremento de la moneda, y estamos viendo cómo inclusive el ingreso de divisas a Venezuela está mermando, y la confianza de la comunidad internacional en la economía venezolana se deteriora grandemente, y eso va a tener su costo para nosotros aquí en lo económico y en lo social. Y en lo político yo siento que la oposición ha sido prácticamente diluida. Unos cooptados, unos complacidos con el ala oficialista, no le dicen nada, no critican nada. Usted lo pudo ver, ¿no? En esta campaña que pasó, la pelea era entre los mismos opositores, ¿no? A ver quién llegaba de segundo, como en efecto una vez lo hablamos aquí. Claro. Y no hicieron oposición. Por ejemplo, el gobernador del estado tranquilamente fue reelecto, pero el gobernador del estado no. Lo lógico hubiese sido que él presentara un balance de su gestión. ¿Por qué quería ser reelecto? Bueno, muéstrenos todo lo que hizo, pero eso no le fue requerido por los candidatos, sino que entre ellos más bien surgieron desavenencias y conflictos, y pasaron prácticamente inadvertidos y desaprobados totalmente por el ciudadano, que no se sentía representado en ninguno de ellos. ¿Usted no cree que de repente también esos aspirantes a esas diputaciones, a las gobernaciones, estaban confiando en que la verdadera oposición que lidera María Corina Machado les iba a dar quizálmente un impulso? No, ellos lo que estaban confiados era que ellos iban a poder aprovechar ese liderazgo, que como la gente votó el 28, iba a seguir el envión para el 25 de mayo, pero nunca se detuvieron a analizar concienzudamente, profundamente, las implicaciones del fenómeno 28 de julio. Y yo le digo a mis amigos de ese lado, compañeros, el 28 de julio es un lapso que no tiene prescripción. Esa fecha nunca va a fenecer, esa fecha será reclamada ayer, hoy o mañana. De tal manera que usted no puede, por celo, por tratar de pescar en río revuelto, por adelantarse a una situación, pretender asumir un liderazgo que no le correspondía. Ese liderazgo del 28 de julio es única y exclusivamente del ingeniero Machado y del doctor González Urrutia. Ahí nadie más es líder. Y eso implicaba en aquel momento un gran poder de convocatoria. Ahora aquí no lo tuvieron. Por eso a mí me causa cierta, no sé, sorpresa, que los que perdieron critican a los que ganaron. ¿Y quién fue el que ganó? Ganó la abstención. Entonces, si tú pierdes con la abstención, entra en un proceso de reflexión. La teoría política habla de eso. Sí. ¿Y por qué no lo hicieron? Entonces, salen a cuestionar a la mayoría que prefirió no votar. Breves instantes, mis amigos, nos vamos a comerciales. Ya regresamos para continuar con Arturo. Servitorno Forero, de Luis Forero Boada. Fabricamos todo tipo de piezas mecánicas y servicios industriales. Torno y fresadora automatizada, prensa hidráulica, soldaduras especiales, cortadora de láminas de grueso calibre. Tecnología de punta en el centro automatizado con el ingeniero Abner Chacón y demás personal con amplia experiencia. Servitorno Forero, carrera 8, número 6-176 La Concordia, Estado Táchira.
Teléfonos 0424-756-1582 y oficina principal 0424-775-9913. Autopartes Eléctricos Chuma, compra, venta, importación y distribución de repuestos eléctricos de 12 y 24 voltios, repuestos automotrices en general. Franklin Nomael Chávez Cortés le atiende en carrera 10, número 258, barrio El Carmen, vía La Gran Parada. Si su problema es un repuesto para Ford, Chevrolet, Toyota, Mitsubishi, Daewoo, Hyundai, Encava, igualmente Iveco, Isuzu, Volvo o MAP, teléfonos 0276-347-4527 y 0424-710-1934. Autopartes Eléctricas lo tiene. Chuma es Chuma. Fundición técnica agroindustrial. Fundido el metal. Este proceso permite la fabricación de emblemas para toda clase de vehículos, grandes o pequeños, copas para rines, carcasas, quemadores de cocinas, anafres y parrillas, y un sinfín de artefactos para el hogar, símbolos patrios y religiosos, palancanas en aluminio o cobre para uso industrial. Compramos material ferroso, aluminio, cobre y antimonio. Lleve la pieza dañada y se la entregamos como nueva. Gilberto Rey, artesano con 40 años de experiencia en fundición, les espera en carretera vieja El Corozo, Sabaneta, número 0067. Teléfonos 0424-780-5663 y 0426-974-7390. Distribuidora MB, especialistas en tren delantero. Distribuimos todo en repuestos para Ford, Toyota, Chevrolet y Jeep. Distribuidora MB, tu mejor inversión en compras al mayor y de tal. Los mejores precios y las mejores marcas. Envíos a nivel nacional. Contáctanos al 0424-726-0672. Estamos ubicados en la calle 5, carrera 6 bis y 7, local 6-143, La Concordia. Somos Distribuidora MB. Mercado Los Pequeños Comerciantes, donde consigues todo en un mismo lugar, fundado en el año 1967, en la avenida Parque Exposición La Concordia, con 370 locales comerciales para todo el público. Consigues frutas, verduras, hortalizas, legumbres, plantas medicinales, los mejores cortes en carne de res, pollo, cerdo, pescado. Además, charcutería, áreas de restaurante y refresquería. Perfumería, productos de limpieza, calzado y ropa para damas, caballeros y niños, ferretería, plásticos, condimentos y mucho más. Los esperamos en el Mercado Los Pequeños Comerciantes, 56 años sirviendo el Táchira. Confites Sebas es donde encontrarás la mejor calidad, los mejores productos de toda la ciudad. No competimos, servimos. No competimos, servimos. Confites Sebas. Visítanos en La Concordia, Urbanización Juan de Maldonado, en la Quinta Avenida entre calle 9 y 10 y Barrio Obrero, calle 10 entre carrera 19 y 20. Confites Sebas. No competimos, servimos. Bueno, proseguimos con Arturo. Estoy hablando con el doctor Julio César Hernández, abogado, conocedor ampliamente de la política. ¿Significa entonces que algunos de los que participaron en esta elección presidencial pasarán al basurero político? Yo particularmente creo que en la política hay momentos y el político
de buen olfato tiene que oler y escuchar lo que la calle dice o lo que la calle decía. Obviamente que los candidatos del último proceso electoral la tendrán más difícil en próximos eventos electorales porque contrariaron. Así como el gobierno nacional no quiso respetar el 28 de julio, ellos no quisieron respetar a la mayoría del pueblo venezolano que reclama el resultado del 28 de julio y que no quiso participar. Negaron esa petición y eso seguramente en su momento, cuando algunos de ellos o muchos de ellos quieran volver a aspirar, eso se les va a recordar, que fueron candidatos que le dieron la espalda al pueblo, que cómo pueden ser candidatos quien le da la espalda al pueblo, porque es que tú no puedes reprochar al que te ganó. Si tú perdiste, entra en un proceso de reflexión, de análisis profundo, en qué me equivoqué, dónde estuvo la falla, pero trataron de comparar una actitud de protesta pacífica con el voto. Por supuesto que con la abstención no se cambiaba al gobierno, pero el gobierno quedó al descubierto otra vez, un gobierno que está solo en las urnas electorales, mientras que todas las personas que acudieron a votar de buena fe o por interés o por lo que sea, no demostraron absolutamente nada, solamente demostraron que el gobierno les dio una pela, porque ni siquiera acceso a las cifras tuvieron. Hoy es viernes 30 de mayo, hasta hoy es que se están publicando los resultados. Se pasó el lunes, pasó el martes, pasó el miércoles. El mejor sistema electoral del mundo se demoró 5 días en emitir los resultados. Pero tal vez para cuadrar también una serie de cuestiones. Obviamente, Arturo, la Constitución tiene 2 principios que guían, que conducen todo proceso electoral. El principio de transparencia, que es claridad, que es luminosidad al proceso, y es el principio de la confianza. Si tú sales con los resultados 5 días después, eso no luce muy cristalino, muy luminoso, ni luce muy confiable, porque un sistema electoral que se ha vanagloriado de ser el mejor sistema electoral del mundo, se demoró 5 días, y además con la circunstancia que la página cne.gov.b no fue la que no estuvo funcionando, sino una página nueva para este proceso, con lo cual el Consejo Nacional Electoral da muy mala impresión, porque la gente todavía quiere ver qué pasó con los resultados del 28 de julio. De tal manera que a esos dirigentes les será bastante difícil por un largo tiempo volver a captar el respaldo a sus aspiraciones populares. Yo me imagino que los candidatos, primero aquellos que fueron candidatos presidenciales, ahora candidatos a gobernador, como no ganaron ni allá ni aquí, ahora serán candidatos a alcaldes y seguirán recibiendo el rechazo de la ciudadanía. O serán por ahí concejales. Tampoco tendrán respaldo, porque hay que reconocer que el movimiento democrático venezolano, encabezado por la ingeniero Machado y por el doctor González Urrutia, es un tejido ciudadano bastante extendido en toda Venezuela, ¿no? Y entonces, bueno, ellos saben perfectamente quiénes le han dado la espalda a la pretensión de que se restaure verdaderamente la democracia en Venezuela. Y eso obviamente traerá sus consecuencias. En política no hay muertos políticos, Arturo, pero sí hay retrasos inconsiderables. Señor. O sea, que nunca podrán. Yo conozco a alguien que siempre quiso gobernador y no pudo. ¿Quién fue?
No. Dígalo. No. Dígalo para... No. Entonces, eso pasa porque no se analiza no se analiza las circunstancias, solamente el ego. No, mi presencia provoca que las masas y las multitudes se entusiasmen. No, eso no es así, mentira. Esto es un momento histórico, esto es un momento político. Y hay un liderazgo, y hasta que ese liderazgo no empiece a ejercer y a comportarse para ser evaluado, ese liderazgo seguirá encabezando la lucha democrática en Venezuela. Esa es la verdad. Bueno, doctor, mira, lo siguiente, vamos a aprovechar este último segmento porque es importante que no podemos dejar pasar inadvertido. Yo he creído y sigo creyendo y seguiré creyendo que aquí hace falta también reingeniería en aquel sector positivo de la oposición. Hay que buscar otro sistema de lucha o vamos a seguir en lo mismo. ¿Qué cree usted que va a pasar cuando de repente se decía que la única manera de sacar a Maduro del gobierno era ahogándolo económicamente, le quitan la licencia petrolera, la de Chevron, y sin embargo leo en las noticias que aparece hoy en toda la prensa que Delcy Rodríguez, vicepresidente de la República, dice que todos los campos petroleros siguen funcionando normalmente, cuando se había dicho que prácticamente iban a dejar solamente por ahí un poquitito de petróleo para mantener solo las tuberías, pero que la producción, cero producción. ¿Qué opina usted de eso? Yo opino, Arturo, que hace falta en este momento cohesión política, cohesión social y estrategia, porque el adversario es implacable, el adversario no perdona. Así como desde el 22 de octubre del año 2023 se creó una gran maquinaria política y ciudadana que derrotó amplia y categóricamente a la maquinaria burocrática del partido oficialista, ahora se debe seguir en el trabajo de cohesión y de estrategia. Ahora más que nunca debe haber una tarea de acompañamiento a los ciudadanos, a las organizaciones civiles y no gubernamentales, explicar por qué en Venezuela la democracia no ha funcionado, porque las nuevas generaciones necesitan ese mensaje. De repente hay muchas personas como usted y como yo, que ya tenemos unas cuantas lunas encima, pero hay otras personas que no saben mucho de la democracia. Son neófitos realmente. Sí, y entonces hay que formarlos, hay que educarlos, porque esto es un proceso permanente de cambio. De formación, sí. De correcto. formación. Claro. Y entonces tenemos que desarrollar eso a nivel ciudadano, organización, cohesión social, que no se juegue por adelantado, que no hayan sectores que pretendan apoderarse de la simpatía o del respaldo popular, que pretendan dársela de más líderes que los líderes, que estén increpando todo el tiempo a los líderes, ¿no? Tenemos que cuidarnos de eso y obviamente a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel de la organización social, a nivel de las estrategias, cuáles pueden ser nuestras metas a mediano y largo plazo, qué herramientas podemos usar, las asambleas de ciudadanos, las reuniones, las manifestaciones, las múltiples formas de expresar colectivamente el pensamiento y cuándo lo vamos a hacer. O sea, trabajo es lo que hay, pero yo entiendo que también es difícil porque hay una situación de persecución intensa. Inclemente. Entonces, sí. Esa es otra situación que tiene que ser tomada en cuenta, porque es que no puede ser que Venezuela, que vive un clima de paz, porque aquí vivimos en paz, aquí no es como Colombia, que hay terrorismo, que hay secuestros, que hay explosión, no, aquí no pasa nada de eso.
inclusive a veces el gobernador de aquí lo dice, Táchira vive en sana paz. Bueno, perdón, le interrumpo. Aquí se hizo todo un aparataje de que iban a colocar bombas, que iban a secuestrar antes de las elecciones. Aquí no pasó nada, absolutamente nada. Pero es que no se presenta nada, ese es el mismo libreto. Ese es el mismo libreto de cada cierto tiempo, y con eso se amenaza en Bolivia, con eso se amenaza en Nicaragua, con eso se amenaza en Cuba y con eso se amenaza aquí en Venezuela. Pero todos sabemos que eso no es así, que son falsos positivos, ¿no? Claro, claro. Para atemorizar. Y entonces nosotros lo que tenemos es que apegarnos a la Constitución, desarrollar estrategias de movilización, no ser blancos fijos del gobierno, sino establecer una estrategia que nos permita pues avanzar, aunque sea lentamente, en la consecución de la meta, que es la restauración de la democracia plena, donde el presidente, la Asamblea Nacional, los gobernadores, los consejos legislativos, los alcaldes y los concejales verdaderamente representen a sus respectivas comunidades. Bueno, escuchamos una noticia también, la leí, que el presidente Maduro está llamando incluso ahora a todos los gobernadores que tienen que salir a trabajar a la calle, a patear la calle, a ganarse al pueblo. ¿Usted cree que eso va a ser posible? ¿Cómo era que decía el presidente Luis Herrera? Piaste tarde. Piaste tarde, pajarito. No, sí. Presidente, usted debe entender que usted perdió la confianza, usted perdió el respaldo del pueblo, y que estos gobernadores, aunque fueron electos, no gozan de legitimidad. El padrón del estado Táchira es un padrón electoral de casi 1 millón de electores. Y yo creo que si votaron 50.000, 60.000, aunque inflaron la cifra, claro, eso fue mucho. Entonces, eso es lo que tienen que ver. Si son verdaderos demócratas, trabajen para que la democracia se recomponga, trabajen para que haya una verdadera participación, trabajen para que las fuerzas políticas tengan equilibrio en las distintas instituciones del Estado, trabajen para que haya respeto a los derechos humanos, trabajen para que se quite esa intolerancia que nos hace recordar. Yo no estaba, pero leímos por allá en los años 40 del siglo pasado, cuando los adecos y los copellanos se agarraban con armas punzopenetrantes por razones políticas. Eso no puede ser ahora. Entonces, la tarea democrática, presidente Maduro, no le corresponde a usted, porque usted ya tuvo su oportunidad, y lo más sensato, y usted sabe, como lo dijo el padre Arturo Sosa, usted sabe qué es lo que lo mantiene a usted, pero el pueblo realmente quiere un cambio, y siempre que podamos decirlo, lo vamos a decir. Presidente Maduro, permita ese cambio, ya usted cumplió, olvídese que su movimiento político va a ser eterno. La historia dice que no, usted podrá durar una cantidad de años más, pero tarde o temprano usted será relevado. Si usted tiene ambiciones de historia, presidente, trate de pasar a la historia con un buen nombre, con prestigio, porque en este momento la gente no considera que usted es el líder idóneo para conducir los destinos de Venezuela. Y entonces el llamado que hace no lo hace la persona más idónea, más apropiada para eso. Por eso repito, ¿qué tal si Edmundo González hubiese sido el presidente de las elecciones del 25 de mayo? ¿Hubiese habido abstención? Por supuesto que no. Entonces, el demócrata no tiene por qué tener temor, porque eso es como un partido de fútbol, un partido de básquet, un partido de béisbol. Se gana y se pierde. Tú pierdes hoy, ganas mañana, y así va, porque hay la alternabilidad. Pero cuando tú pretendes echar raíces y no moverse de ahí, ya usted no tiene la suficiente influencia para llamar o producir ningún cambio.
Ahora, mucha gente ya le pregunta a uno, pero bueno, entonces, ¿qué va a pasar en el país? Porque escuchaba a María Corina Machado hace 4 días, por cierto, en varias entrevistas, porque le han entrevistado mucho en casi todos los medios internacionales. Y ella está convocando, dice, hay un amplio sector de las Fuerzas Armadas que tiene la responsabilidad de liberar el país. Su opinión. Yo creo que esa responsabilidad es de todos, Arturo. Todos los venezolanos tenemos la oportunidad de restaurar la democracia en los términos del artículo 333 y 350. Son los dos artículos. La Fuerza Armada volvió a ver el pasado 25 de mayo lo que pasó en los distintos centros de votación. Ustedes se dieron cuenta, los que participaron del Plan República, que no solamente la inasistencia ciudadana fue fehaciente, fue notoria, sino que también redujeron en los centros de votación el número de mesas. Ajá. Entonces, si tú reduces el número de mesas, tú no puedes decir, como dijo el presidente de la Asamblea Nacional, que votó más gente que el 28 de mayo. Eso lo dijo Jorge Rodríguez. Entonces, ese engaño, ustedes lo vieron, ustedes lo palparon otra vez. Los ciudadanos lo vimos, lo palpamos, no solamente presencialmente, sino a través de las imágenes. Entonces, esa circunstancia nos lleva a que practiquemos, a que busquemos la mejor cohesión para que se produzca ese cambio en el gobierno nacional. El 28 de julio no tiene lapso de prescripción. El hecho de que se haya hecho otro proceso electoral sin condiciones legales, sin garantía, porque ni siquiera el 60% de la población no se enteró que habían elecciones el 25 de mayo. Es que tampoco permitieron a que cualquier persona participara en esa elección. Es que no lo iban a permitir. Claro. Es que no lo iban a permitir. Usted tocó el punto de que solamente qué hubiera pasado si Edmundo González hubiera participado en esa elección. Otros fueran los gobernadores, otro fuera el cuadro político. De repente, el PSUV sí tuviera gobernadores, pero no tuviera 23 gobernadores, tuviera 8, 9, 10, pero no 23 gobernadores. Sí. Eso hubiera pasado. Los consejos legislativos hubiesen quedado más equilibrados, ¿verdad? Que representara las verdaderas formas de pensar de los ciudadanos en cada estado del país. Pero cuando tú haces caída y mesa limpia, de la manera que se hizo, pues obviamente la mayoría les dice, quédense con eso y conmigo no cuenten, porque yo no me presto para eso, porque el proceso no fue ni puro ni confiable. 10 segundos para que deje inserto un mensaje, porque tengo entendido que vas a estar un tiempo fuera del programa. Bueno, Arturo, no, agradecido altamente con usted. Voy a visitar una familia, mi hijo, mi mamá, después de no sé cuántos años, y siempre agradecido con usted. Por allá le enviaré algunas informaciones. Vamos a estar en comunicación. Claro que sí. O sea que lo tendremos los viernes, pero en videos, en otro tipo de material. Con el favor de Dios. Y bueno, agradecido, y mi saludo a los televidentes, y siempre con tranquilidad. Recordemos que Séneca nos decía, si tú quitas de tu mente esa carga emotiva que te afecta, que te lastima, usted va a desarrollar las cosas de la mejor manera posible. Si el problema usted individualmente no lo puede solucionar, no se preocupe, deje que las circunstancias sigan fluyendo a ver qué pasa. De tal manera que lo más importante en estos tiempos es la tranquilidad, la salud física y mental, y la esperanza de que, Dios mediante, vamos a tener una mejor Venezuela. Gracias, doctor Julio César Hernández, incluyendo, bueno, ya vamos a tener, ya lo dije, lo vamos a tener ahora por telemática y cualquier otro tipo de información. La tecnología. La tecnología. Bueno, y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su amable sintonía, deseándoles un feliz fin de semana. El próximo lunes, si Dios quiere, estaré de nuevo con ustedes. Hasta entonces.